Chequeo segunda semana. Manejando los desencadenantes. No hay una fórmula exacta para todos nosotros en lo que concierne a la sanidad de experiencias dolorosas, porque cada uno hemos experimentado traumas y nuestra respuesta a esas experiencias van a ser únicas. Veremos que hay diferentes tipos de trauma y cómo manejar nuestras respuestas emocionales y fisiológicas. Recordemos que el trauma es una experiencia profundamente perturbadora o angustiante. ¿Cómo clasificar los traumas que experimentamos? Unos piensan que la mejor manera es clasificarlos en base a cuán recientes estos traumas han sido. La pregunta es, ¿han pasado días, meses o mucho tiempo? Otra escuela es la de clasificar los traumas basados en la frecuencia de estos. Los que siguen esta lógica dicen que hay tres tipos. El primero, el trauma agudo, que es el resultado de un evento estresante o peligroso. El segundo, el trauma crónico, que viene de la exposición prolongada o repetida a eventos altamente estresantes, como el abuso de un niño, el bullying o la violencia doméstica. Y el tercero es el trauma complejo, que es el resultado de la exposición a múltiples tipos de eventos traumáticos. En Reboot hemos visto que nos ha sido muy útil clasificarlos basados en el tipo de trauma que una persona experimenta. Pensamos que hay 12 tipos. El primero es el bullying. Es una acción deliberada y no solicitada que ocurre cuando la intención es infligir daño físico o social a alguien que se lo percibe como menos poderoso que el agresor. Puede pasar en el trabajo, las escuelas o en una iglesia. En segundo lugar, la violencia comunitaria, que es la exposición a actos de violencia intencionales, realizados por individuos que no están conectados con las víctimas que ellos lastiman. Un ejemplo de esto puede ser el racismo o un crimen de odio, el genocidio, donde se puede infligir trauma en alguien que ni siquiera lo conozco, pero hay algo en su comunidad o hay algo que no me gusta y por eso los voy a lastimar de alguna manera. En tercer lugar, el trauma complejo o la exposición a múltiples tipos de eventos. Usualmente son interpersonales. Alguien que tiene una relación con otra a largo plazo. Sí, sucede en los círculos íntimos. Una exposición a un abuso por mucho tiempo. Ellos experimentan muchos ítems de esta lista de 12. Pueden tener 3 o 4. Si es así, podemos ponerlo en esta categoría. En cuarto lugar, los desastres. Sí, los desastres naturales o cosas que traen destrucción definitiva a tu vida. En quinto lugar, el trauma de la niñez temprana o trauma que ocurre entre los 0 y 6 años. Pueden ser los niños ignorados por sus padres, abandonados por las personas que debían protegerlos. Es importante mencionar que muchas veces cuando hablamos de trauma, las personas pueden pensar que son cosas malas que nos pasan, pero el trauma también puede ser que cosas correctas o buenas o necesarias que no pasaron. Quizás nunca sentí amor incondicional, nunca me sentí seguro, nunca sentí estabilidad en mi hogar. Eso no es trauma necesariamente de cosas malas que te ocurrieron, sino de cosas buenas que no te pasaron. Cuando no creces en un ambiente estable y seguro, se refiere al trauma de la temprana edad. En sexto lugar, la violencia de pareja. La violencia doméstica ocurre cuando un individuo a propósito causa daño o amenaza a su pareja actual o a la pasada. Muchas personas han experimentado relaciones que son mentalmente y físicamente abusivas.
Puede ser en sus familias, con su esposo, compañero de dormitorio o alguien que ha vivido con ella. En séptimo lugar, el trauma de la salud. Es un conjunto de respuestas psicológicas o fisiológicas causadas por un evento médico. Personas que han tenido infartos o ataques al corazón, y esto causa trauma secundario también a las personas que están alrededor. Se ven afectados por lo que le ocurrió a alguien cercano. En octavo lugar, el abuso físico, cuando un acto de violencia es cometido sobre una persona que puede o no ser cercano a ella. En noveno lugar, el trauma secundario. Esto pasa cuando estamos cerca de alguien que tiene una constante respuesta postraumática a algo terrible que ha experimentado en la vida. Y como estoy cerca a ellos, tengo también una respuesta que se llama trauma secundario. Algunos dicen que puede ser por agotamiento, que se sienten consumidos, pero no es lo mismo estar cansado que tener una respuesta traumática secundaria, resultado de alguien que está pasando por un trauma. En décimo lugar, el abuso sexual. Es cualquier tipo de actividad sexual no consentida o no requerida, donde los perpetradores pueden usar la fuerza, las amenazas y se aprovechan o manipulan, pero no se les ha dado el consentimiento y por lo tanto es un abuso. En onceavo lugar, el terrorismo o violencia. La gente puede impactarse profundamente por violencia masiva, actos de terrorismo, bombas, matanzas, guerras. En décimo segundo lugar, el duelo traumático. Es cuando alguien muere, alguien cercano a nosotros. Si piensas que no estás en la lista, no te preocupes. No es una lista exhaustiva de todos los tipos de trauma. Estos son los más comunes que hemos encontrado. ¿Por qué importa conocer el tipo de trauma? Porque quiere decir que no estás solo. Hay categorías dedicadas a personas que han tenido que pasar por experiencias similares. Pero esto no quiere decir que tú o yo vamos a responder de la misma manera. Todos lo hacemos de forma diferente. Esto hace, el estudiar los traumas o los tipos de trauma, que estudiemos lo que tiene que ver con los desencadenantes. Los desencadenantes son momentos o situaciones que inmediatamente producen una relación psicológica o fisiológica al revivir el momento del trauma. Algunos desencadenantes son muy obvios. Si es que nosotros vemos el reporte de un asalto, ¿sí? y volvemos a pasar por un lugar que es parecido, entonces vamos a tener temor. O si tenemos una experiencia traumática en un día soleado, cada vez que salgamos a un día con sol experimentaremos alguna reacción. No podemos parar la respuesta ante un desencadenante, porque eso es un desencadenante. Pero hay maneras para manejarlo, y estos son las técnicas COPE, por sus siglas en inglés. Vamos a ver algunas formas en las que podemos manejar estos desencadenantes o pensamientos intrusivos o alguna ansiedad repentina. En primer lugar está la respiración. Sí, respira por la nariz y bote el aire por la boca. Esto activa el sistema parasimpático. En segundo lugar, la observación. Mira a tu alrededor, observa que no estás en peligro inmediato y dite a ti mismo que no estás bajo ningún tipo de amenaza. En tercer lugar, decirnos cosas positivas. Háblate con cosas positivas como estoy bien, estoy a salvo, estoy respirando, ya me ha pasado esto antes. No siempre vamos a tener a alguien que nos diga estas palabras de ánimo, nosotros lo debemos de hacer. Y en cuarto lugar, explicación. Debemos de decirnos, esto es solo un desencadenante.
Va a subir en mis emociones, pero luego va a bajar. El estrés va a irse como el agua. Me explico a mí mismo que esto es momentáneo. A veces, el solo pensar que puede pasar algo como lo que nos causó el trauma puede desencadenar una reacción. Entonces, no es saludable el tener estas preguntas de ¿qué tal si? ¿Qué tal si algo pasa? Porque eso puede ser un desencadenante. Usemos esta herramienta COPE para calmarnos y mantenernos estables cuando vemos que algún desencadenante ha aparecido.